En voz de especialistas. ¿Cómo descubriste tu vocación por la investigación y la vida académica? Mis papás son profesores, mi abuela fue profesora y entonces en mi casa siempre hubo muchos libros y creo que aunque fuera a pesar de ellos, a pesar de mis papás, pues los libros están ahí y los niños los agarran. Yo lo he visto con mi hijo. Los niños tienen curiosidad por los libros y entre más se acumulan y cuando van llegando nuevos, por eso también yo sigo comprando libros. Cuando van llegando nuevos, los niños ven y les abre su curiosidad, además de los libros que tienen los niños. Entonces creo que viene de ahí y viene también de una profesora que tuve en la universidad que era maestra de poesía latinoamericana y tenía una manera de interpretar y abrir los poemas absolutamente impresionante, al mismo tiempo muy pedagógico y a la vez muy creativo, con esta idea de que se maneja en literatura, pero también en el arte, que es de hacer una interpretación sustentada y convincente, ¿no? Pero que a la vez tiene que ser creativa, porque claro, interpretar un poema, pues si es un poema de Juan Gelman, pues es muy difícil, pero ella lo hacía de una manera fantástica, muy generosa. ¿Cuál es tu línea de investigación o el tema que guía tu actividad académica? En el doctorado estuve ya trabajando aquí en la hemeroteca a partir de una primera recopilación que hice de la columna Inventario de José Emilio Pacheco, que aparecía en el diario Excelsior, en el diorama de la cultura en época de Julio Scherer, la época mítica, contestataria, etcétera. Luego viene el golpe a Excelsior, la columna pasa a Proceso, y lo que analicé fue en esos 10 primeros años, donde está el golpe a Excelsior en medio, la relación que había entre la poesía de José Emilio y el ejercicio periodístico, pero incluyendo toda la crítica que hacía de poesía, los ensayos sobre poesía, los mismos poemas que publicaba, las traducciones de poemas y cómo eso a veces pasaba o no a los libros, ¿no? Entonces desde ahí ya estaba, un poco sin saberlo, sin darme cuenta, pues ya estaba tendiendo puentes entre bibliografía y hemerografía, es decir, entre el mundo editorial de los libros y el de la prensa, de las revistas, agregándole un enfoque y un problema que es el de lo propio, lo nacional, lo nuestro y lo extranjero, lo cosmopolita, que bueno, en el caso de José Emilio lo estudié a través de la poesía y de lo que él iba traduciendo. ¿Qué impacto esperas que tenga tu investigación en la sociedad? Las humanidades tienen un impacto social muy fuerte. Leer nos hace ser personas más críticas en general, ser personas más atentas en general. No digo que todas las personas, pero en general nos hace tener una cierta pausa también ante la velocidad de todos los acontecimientos que ocurren hoy. Nos hace, creo, que caer menos en las trampas. Entonces, cualquier tipo de trabajo para mí que fomente las humanidades, la lectura, la literatura, el mundo de los libros, ya está trabajando en todo ese sentido, ¿no? Bueno, pues lo que yo he estado investigando, sobre todo la relación entre el nacionalismo y el cosmopolitismo, pues creo que sirve para entender, seguir entendiendo, porque lo que uno hace en la investigación es contribuir a un conocimiento más amplio. Entonces generas conocimiento, pero para aportar a algo que ya está ahí, pues seguir entendiendo cómo se fue construyendo México y cómo la cultura oficial siempre está constantemente manipulando y poniendo a su favor, al favor de sus intereses ideológicos, toda una serie de manifestaciones culturales que sí son espontáneas, que sí vienen de la sociedad, que sí vienen de la ciudadanía, ¿no? Y por otro lado, también creo que nos ayuda a entender por qué lo extranjero y lo diferente, las otras lenguas, pues siempre nos enriquecen, ¿no? Por ejemplo, en la poesía mexicana, pues sin las traducciones que se hicieron en México,
la poesía no hubiera sido igual, nunca hubiera sido igual, ¿no? Y eso es ese tipo de paso hacia las traducciones extranjeras que empezó mucho por el inglés, por ejemplo, con la obra de T.S. Eliot, al cabo de un rato acabó permitiendo, paradójicamente, que empezara a haber un interés por la poesía indígena, de comunidades indígenas del presente, ¿no? Es algo que hoy está ya verdaderamente integrado o en vías de integrarse de la mejor manera posible en la cultura escrita y en la cultura oral de México. ¿Cómo llegaste a la institución y cuántos años llevas de vida académica? A la institución llegué primero como lector externo, como te decía, a trabajar en la hemeroteca sobre el inventario. Llegué alrededor de 2010-11 y ya como parte de la institución primero en 2020 con una beca postdoctoral y después ya me integré al equipo de investigación en 2023. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo académico? Para empezar, la riqueza del acervo de esta biblioteca y de esta hemeroteca que son insondables y que siempre nos dejan algo por descubrir. Eso para empezar. Por otro lado, la docencia, que creo que es clave para estar en contacto con el mundo joven, estar en contacto con lo que está pasando hoy en día, porque a veces podemos estar muy desconectados no de las noticias, pero de una realidad más cotidiana y palpable, que es lo que viven los jóvenes que llegan a la UNAM. La docencia me parece fundamental, ¿no? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Estar en contacto con los estudiantes es una maravilla. Y el último punto que disfruto mucho, pues, es escribir. Toda la oportunidad única que deja de estar investigando y escribiendo es maravilloso. La escritura es algo que te permite pensar y crear y seguir adelante en tu conocimiento, en tus procesos creativos, en tu vida, en una vida completa, ¿no? Si pudieras recomendar una lectura o recurso a quienes se interesen por tu campo, ¿cuál sería? Pues para empezar recomendaría este libro de Ricardo Pérez Monfort, Avatares del Nacionalismo Cultural. Son 5 trabajos sobre 5 temas distintos que nos dan a entender precisamente cómo la cultura oficial y el Estado se fue apropiando, fue manipulando y aplacando muchas manifestaciones espontáneas de la cultura. Lo interesante del libro es que habla tanto de cultura escrita como de, por ejemplo, la música, ¿no? Como el son jarocho, el son de Veracruz, pues se fue convirtiendo en una herramienta política en la campaña de Miguel Alemán, ¿no? Entonces, este primer libro, un sitio web donde se conecta la hemerografía y la bibliografía muy bien, que es un repositorio de revistas culturales llamado Péndola, péndola.mx. También es un mirador espléndido y muy amplio para conocer la cultura que había en las revistas y cómo se conecta con los libros, ¿no?